Un saludo a todos ustedes, mis hermanos. El día de hoy vamos a estar tocando un tema importante, ¿verdad? Un tema muy eh, conocido y muy controversial. El tema de hoy será el tiempo de la ira de Dios y del Cordero. Entrando y haciendo la entrada por un resumen pequeño de lo que son las 70 semanas de Daniel, descritas en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Esta es muy importante, entrar por este resumen, debido a que el tiempo de la ira, mal conocido y mal enseñado comúnmente por el tiempo de gran tribulación. ¿Por qué digo mal entendido y mal enseñado comúnmente? Porque tanto en la iglesia como fuera de ella en el mundo, hablando de todos los que son los documentales, personas que son estudiosas no de la palabra de Dios, sino que estudian la palabra de Dios para, no de la manera espiritual, sino que de la manera científica, ¿no? Saber si todos los eventos de la Biblia son así, si fueron así, si hay pruebas, si no hay pruebas, pero no con el afán de que nosotros creamos en Cristo o con el afán de soportar nuestra fe, sino de tratar de explicar, ¿verdad?, los eventos que la Biblia pues está mencionando y que no fueron o que fueron posibles. Entonces, en cuanto a ellos, ¿verdad? Y todo esto, pues toman la palabra gran tribulación como si fuera una gran tribulación normal. Y no. El mundo pasará muchos tiempos difíciles, muchas tribulaciones, muchos tiempos de gran tribulación. Y entonces ahí es donde está la confusión, en la palabra gran tribulación. Esta gran confusión, ¿verdad? Esta que existe en la Biblia es debido a la mala interpretación del tiempo de la ira del Señor. Entonces, este programa, ¿verdad? En este video que estamos realizando el día de hoy, esto se tratará exclusivamente de ese tiempo, del tiempo de la ira de Dios, el tiempo de la ira del Cordero o el tiempo de lo que es gran tribulación. Vamos a comenzar, como les dije al inicio, con un resumen pequeño de Daniel en su capítulo 9, versos del 24 al 27, para que nosotros podamos ir pues entrando ya en materia, ¿verdad? Ok, hermanos, va comenzando aquí con el resumen del comienzo del fin. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este capítulo, este versículo que vamos a leer, hermanos, el 27, es donde da apertura a una semana más. Las 70 semanas en el desarrollo del 24 al 26 se dieron. Ahora, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado que se derrame sobre el desolador es precisamente que él va a tener que ser muerto, por decir algo, o va a tener que ser quitado su gobierno, va a tener que ser traspuesto de lo que es el mundo que nosotros conocemos, ¿verdad? Nuestro mundo, hacia el lago de fuego. ¿Quién lo hará? Lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Podemos observar que dice que por otra semana más, aquí en el versículo 27,
dice que por otra semana más es que se va a confirmar el pacto con muchos, o hará un pacto, se hará un pacto con muchos a la mitad de la semana. ¿Cuánto sería? La semana tiene 7 días, entonces por 3 días y medio. Permítanme, se me borró. Estábamos aquí por 3 días y medio, sería la mitad de la semana, y por los siguientes 3 días y medio es que él va a estar gobernando. Esto lo vamos a desarrollar en este momento. Podemos notar lo importante que, por qué decimos o por qué explicamos en este video de que las 70 semanas están cumplidas, es porque en el versículo 26, donde dice la palabra después de las 62 semanas, esto significaría de que ya estaríamos viviendo en la semana número 63, se le quitará la vida al Mesías. Entonces aquí se le quita la vida al Mesías después de las 62 semanas. Entonces, si tenemos 62 semanas más 1, serían 63 semanas, y las 7 semanas que fueron ya establecidas desde el inicio. Entonces, tenemos que las 70 semanas estarían cumplidas, ¿verdad? 762 más 1 serían prácticamente las 70 semanas. Esta otra semana no se ha cumplido, y esta semana es la que se va a cumplir o se va a confirmar ya en el futuro. Por eso es que vamos a hablar de este tiempo. Daremos lectura a Sofonías capítulo 1, versículo 2 y otros. Sofonías 1:2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres que están sobre la faz de la tierra. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta, día de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Estos son los nombres que nosotros podríamos decir de que tiene ese tiempo que normalmente se le llama el tiempo de la gran tribulación. Estos nombres son los tiempos de la ira de Dios, o el día de la ira de Dios. Todos estos nombres podríamos decirlo nosotros que conllevan, ¿verdad?, a la misma definición. Pero imagínense ustedes lo que está diciendo en Sofonías 1:2, que Él va a destruir por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Esto también se va a estar llevando a cabo en ese tiempo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de que existe una gran tribulación, y podemos pensar en muchos tiempos de gran tribulación, como quien dice la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el tiempo donde estuvo la que nosotros llamamos peste bubónica, otros lo conocen como la peste negra, que muchas personas fueron muertas, según la historia. Algunos dicen que 1/3, algunos dicen que 1/4 de lo que era la población fue prácticamente alcanzada por este mal y murió. Es un tiempo de gran tribulación, o son tiempos de grandes tribulaciones. Inclusive nuestros hermanos, ¿verdad?, los patriarcas, hablando de la iglesia, ellos también pasaron tiempos de gran tribulación. Lo que sucede es que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando del tiempo de gran tribulación, cual nunca ha habido ni ha existido en la tierra, es totalmente distinto. Y este es lo que nosotros estamos viendo. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar, que en el tiempo que suceda ese tipo de gran tribulación, cual nunca ha habido, que es cuando destruirá por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, que destruirá a los hombres y a las bestias, y destruirá las aves, los peces, cortará a los impíos, ¿verdad? Entonces todo esto también dice que va a borrar a los hombres de la faz de la tierra,
Pues precisamente por medio de guerras, por medio de las devastaciones que traerá el desolador, como lo dice también en Mateo, esas devastaciones que traerá el desolador es precisamente lo que nosotros estamos observando, perdón. Dice, cercano está el día grande de Jehová. Ese cercano está el día grande de Jehová. Ese es el que nosotros llamamos, como quien dice, el tiempo de la ira. Que vendrá el tiempo de la ira, el día grande de Jehová, es otra manera de identificarlo. Cercano y muy próximo. Amarga la voz, oigan bien, amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Hay personas que piensan de que la iglesia pasará este tiempo o este periodo, que es un periodo de prueba sobre la tierra, un periodo de la ira de Dios sobre la tierra. Hay personas que piensan que van a pasar ese periodo o que la iglesia debe de pasar el periodo. También nos dice en el siguiente, día de ira aquel día de angustia. Entonces cuando el Señor dice que es un día de ira, que es un día de angustia, podría decirlo de otra manera, un día de aprieto, un día de alboroto, asolamiento. Hermanos, el asolamiento ahí está automáticamente pues hablándonos sobre, sobre lo poco que va a haber de gente, ¿no? Las pocas personas que van a existir debido a tal devastación. Día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla. Recordemos oscuridad, nublado, entenebrecimiento. Recordemos de que el sol y la luna, ¿verdad? Pues prácticamente sufrirán ciertos efectos. Dice que el sol se va a oscurecer, que la luna se va a poner toda roja como de sangre. Son días eh, difíciles. Además de que si tú estudias en el Apocalipsis la quinta trompeta, ¿verdad? Te darás cuenta de que, no, perdón, la cuarta trompeta te darás cuenta de que es afectado el sol, las estrellas y la luna. Pero continuamos con el tema, ¿verdad? Continuando con este tema, es importante que conozcamos que el día de las trompetas o el día de las copas se está refiriendo al tiempo de la ira de Dios, al tiempo de la ira del Cordero. Nos dice en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Marcos 13:19 nos dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Lucas 21:23 dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ese es el punto, mis hermanos, que nosotros estamos desarrollando, que el tiempo de la angustia, de la angustia de la tierra, de la desolación de la tierra, de alboroto de la tierra, de la destrucción, todo este tiempo de la ira de Dios, es como nosotros tenemos que observarlo. Por eso es que hay denominaciones o hay interpretaciones de la palabra de Dios que el tiempo la iglesia va a pasar por el tiempo de gran tribulación. Es que eso no se discute. La iglesia no va a pasar por el tiempo de la gran tribulación, sino que va a pasar por tiempos de grandes tribulaciones. La iglesia existe, por decir así, o comenzó a existir desde el tiempo en que Jesucristo la dejó. La dejó, vino el día del Pentecostés, empezaron a reunirse, empezaron a congregarse, empezaron a llamar los cristianos en Antioquía, ¿verdad? Y, y bueno, así fue como comenzó la iglesia. La iglesia cuando comenzó con tiempos tribulacionarios, sí, porque estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Hubo una gran tribulación, hubo un periodo tremendo y así sucesivamente desde aquel entonces hasta el tiempo de hoy, donde están asesinando o matando a los cristianos, no tal vez en nuestros países, pero hay países donde los cristianos están siendo prácticamente asesinados, están siendo decapitados. Aquí nos dice bien claro que es una tribulación que nunca ha habido ni la habrá. Tú te podrías preguntar, ¿cuál
tipo o qué tipo de gran tribulación pudo haber pasado la tierra desde su creación hasta el sol de hoy, que sea la mayor. Tú puedes pensar en las guerras, tú puedes pensar en situaciones difíciles que pasó el pueblo de Israel. Hay quienes dicen de que la gran tribulación es el holocausto, hay quienes dicen que la gran tribulación fue cuando echaron a cuando mataron a los cristianos los romanos, ¿verdad? Haciendo esa masacre de echarlos a los leones y todo lo demás. Pero esa gran tribulación no se compara a la que existió en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, prácticamente todos podríamos ver y sabemos, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, sabemos de que el tiempo de Noé hubo ese diluvio que castigó a toda la tierra. Y no solo los hombres, sino que también con ellos todos los animales, ¿verdad? Creo que los únicos que quedaron tranquilos pues fueron los peces porque es su hábitat y ellos no tuvieron ningún problema. Pero podríamos decir de que todo ser viviente, como dice la palabra, fue borrado y vuelto a nacer o vuelto pues a desarrollarse, ¿verdad? La vida hasta como nosotros lo conocemos el día de hoy. Pero esa ha sido una calamidad, esa ha sido una gran tribulación tremenda. Y si la Biblia nos dice de que nunca ha habido una gran tribulación, ni la habrá como en esos tiempos, pues precisamente eso es lo que nosotros debemos entender, que es un tiempo sumamente complicado y no solo es el tiempo como nosotros le decimos, es el tiempo de gran tribulación, no, es el tiempo de gran tribulación que jamás ha existido una como tal en la tierra. Vamos a continuar con la otra lámina. Vamos a hacer esta comparación que nos dice Apocalipsis 16, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este es en la séptima trompeta, ¿verdad? Hablando de la séptima trompeta, hablando de la séptima copa. En el periodo de la séptima trompeta, cuando esta es la trompeta final, ¿verdad? La trompeta final es tocada, que es la séptima trompeta, y viene el desarrollo automáticamente de las 7 copas de la ira del Señor. Esas 7 copas, la séptima empieza más o menos hablando de este gran terremoto. El punto es que el Señor nos dice que hay un gran terremoto, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Cuántos terremotos han habido? Sabemos que han habido infinidad de terremotos, pero la Biblia nos dice que este terremoto va a ser tan grande cual nunca jamás lo ha habido. Así es el tiempo de la tribulación. Han habido muchas tribulaciones, pero ese tiempo será un tiempo de tribulación tan grande que nunca ha habido. Por eso la palabra, solo decir una gran tribulación, entonces la gente se confunde, porque pues si grandes tribulaciones han pasado, las interpretaciones de la palabra tú los puedes poner y van a tener razón ellos al decir de que ha pasado el tiempo de gran tribulación o hemos pasado tiempos de gran tribulación, y entonces si ya hemos pasado o ya pasó ese tiempo de gran tribulación, automáticamente es como quien dice que la profecía ya se cumplió, y no es así. Esa profecía está por cumplirse, pero nosotros le llamamos mal al decirle solo la gran tribulación, o le llamamos la gran tribulación cual nunca ha habido ni habrá como esa, o le llamamos el tiempo de la ira o el tiempo de la angustia, pero refiriéndonos al tiempo de la ira. Vamos a ver qué nos dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ya nosotros observamos, ¿verdad? Observamos que en Sofonías, capítulo 1, versículo 15, dice, día de ira aquel día, día de angustia y día de aprieto. Y aquí, en Daniel, nos dice que será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Miren qué excelente concordancia, ¿no? Concordancia entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La concordancia, lo que concuerda entre Daniel
y lo que concuerda también en Mateo, en Marcos y en Lucas, como nosotros lo hemos visto. Entonces dice, de que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Esta parte de que se hayan inscritos en el libro, esta parte me llamó a mí la atención, ¿verdad? Porque sinceramente cuando estaba haciendo desarrollando, me di cuenta de que automáticamente cuando se habla de que estén inscritos en el libro, estamos hablando de que están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué significa? De que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar de que de una manera u otra, también ellos conocían y sabían que existía este libro, el libro de la vida. Todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿Quiénes son los que se hayan inscritos en el libro? Nosotros los conocemos como las personas que son la iglesia de Dios, son las personas que por las cuales nuestro Señor Jesús viene, ¿verdad? En el momento del arrebatamiento, viene y hay una resurrección. Esta resurrección no pertenece a ningún tipo de tiempo de resurrección. Los tiempos de resurrección que nos dice en, en Corintios, que nos habla de que nuestro Señor Jesús es la primicia. Si ustedes leen Reina Valera 1960, dice Cristo, coma, las primicias, coma, pero es una mala traducción en ese punto. Ustedes pueden buscar la traducción más, como les digo, fehaciente, que sería la Kadosh, donde dice Cristo, que es la primicia. Luego, ¿verdad? Luego los que son de Cristo en la primera resurrección, esto no es en este momento del arrebatamiento, y luego la segunda resurrección, que es el juicio final. Entonces tenemos primera resurrección, que es la de Cristo, nada más, la de Cristo como primicia, la primera resurrección de todos los santos y la segunda resurrección. Ahora, el arrebatamiento no es, repito, no es ninguno de estos tiempos. El arrebatamiento es eso, el arrebatamiento, la resurrección de todos los que murieron creyendo en Cristo, que están inscritos, como lo dice Daniel, están inscritos en el libro. Todos los que están inscritos en el libro y han muerto, ¿verdad? Que nosotros sabemos que los que están así están durmiendo o duermen para Cristo. Ellos siguen vivos. Estas personas serán resucitadas, levantadas y transformadas. Luego, si es el caso de nosotros estemos vivos, también nosotros seremos transformados y todos juntos seremos llevados prácticamente o estaremos con Él en las nubes. En ese momento nosotros es lo que podemos hablar. Como el momento ahorita no es, el tema no es el arrebatamiento, nada más que lo toco para que nosotros observemos de que aquí en el libro de Daniel, versículo 12 y 1, dice, todos los que se hayan inscritos en el libro. Ahora, dice el 2, muchos, oigan bien, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No dice todos, solo los que están en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Unos, oigan bien, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos dos versículos los leí juntos porque debemos de entender de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto dice, unos para vida eterna, de los que fueron despertados, de los que estaban dormidos. Unos van a ser para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí versículos, hermanos, nosotros podríamos decir que está muy, muy complicado, ¿verdad? Porque estamos hablando como si ahí la venida de la resurrección como si fuera del juicio final, pero no. Dice, son los que duermen, estos son salvos y son de las personas que van a ser o vamos a ser resucitados para lo que es el trono de nuestro Señor Jesucristo, el trono de Cristo. Cuando seamos resucitados,
cada uno de nosotros va a recibir recompensas conforme lo que nosotros hayamos hecho. Por eso dice, conforme si han hecho lo bueno o lo malo, así van a recibir, así van a ser recompensados. Tú y yo seremos recompensados. Si tenemos obras de que han producido, por decir algo, oro, plata y piedras preciosas, tendremos nosotros bendición de Dios. Pero si todo lo que tenemos es madera, heno y hojarasca, pues lo único que vamos a obtener nosotros es una vergüenza. Por eso es que dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, que sería vergüenza y confusión eterna también. Estamos viviendo, van a ser perpetuamente avergonzados, perpetuamente en esa confusión. ¿Por qué? Porque nunca hicieron obras, por decir algo, de oro, de plata y de piedras preciosas. Recordemos bien claro que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo, que nuestros tesoros no estén aquí en la tierra, sino que nuestros tesoros estén en el cielo. Y la manera de hacer los tesoros es obrando bien, amando al prójimo, dándole al prójimo, ayudando al prójimo. Todo lo que nosotros hagamos para con el prójimo, eso es nuestro tesoro. Dice de que ni un vaso con agua que se le dé a un profeta, o a un hermano, o a un indigente, se va a quedar sin recompensa. Recordemos que el Señor dice, cuando te vimos desnudo y te vestimos, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer. Entonces, todo esto es, hermanos, para que nosotros realmente al momento de despertar, al momento de que nuestro Señor Jesucristo venga y seamos transformados, o que venga y que seamos resucitados y que Él nos vaya a premiar, que no seamos nosotros los que vamos a pasar esa vergüenza y confusión perpetua o esa vergüenza y confusión eterna, ¿verdad? No es el castigo eterno, es una vergüenza y confusión, sí, porque nosotros jamás trabajamos en nada para la gloria y para la honra de Dios, jamás hicimos obras que fuesen de oro, de plata y de piedras preciosas. La bendición que un hermano y otro hermano tengan es una bendición distinta a la bendición que yo puedo tener. Cada uno de nosotros debe de obrar aquí y de luchar para hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Por eso dice aquí, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esto es igual que decir de que cada una de las estrellas o cada estrella tiene su propia gloria. Una es la gloria de uno, otra es la gloria del otro. Recordemos que Pablo dijo, hablando entre él y Apolos, uno siembra, uno sembró, el otro regó, pero cada quien va a recibir su pago en el día que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Y cuándo es ese día? Cuando nosotros seamos arrebatados y que el pueblo, ¿verdad?, de Dios, los que durmieron, los que están en el libro, prácticamente sean resucitados y llevados con Cristo. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Hablando de todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿Por qué Daniel está hablando todos los que se hayan inscritos en el libro? Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde se lee de la siguiente manera en Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, perdón. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, es importantísimo de que tu nombre esté en el libro de la vida, para que nosotros no vayamos a esa condenación eterna, no vayamos a ese punto donde dice de que va a ser lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 24. Miremos este punto que es importante en cuanto a lo que es la primera resurrección, en cuanto a lo que se va a hacer la primera resurrección, y no estamos hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento, sí hay una resurrección de justos, sí. Tenemos una resurrección de todos los justos, de todos los que estaban inscritos en el libro de la vida, de todos los que, por decir así, nos llamamos o nos vamos a llamar, o nos llama nuestro Señor su iglesia.
Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos tenemos la misma facultad, ya lo vimos en el versículo anterior, ¿verdad? En la lámina anterior, donde dice que en esta parte los entendidos resplandecerán con el resplandor de firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. Hace una división, no todos vamos a ser iguales. Entonces aquí nos dice lo mismo, que dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, o sea, sobre estos tronos se van a sentar los que recibieron facultad de juzgar. No todos es que van a juzgar, algunos van a juzgar, los que recibieron facultad, los que tienen dentro de lo que nosotros estamos en este, por decir algo, en este campo de entrenamiento, donde tu justicia, tu manera de ser, tu manera de juzgar a los demás, tu manera de aplicar la ley, de ser misericordioso, de ser amoroso, de ser justo. Bueno, toda esta escuela que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Es prácticamente lo que va a tener en cuenta nuestro Dios Todopoderoso al momento también de resucitar a estos. Nosotros no somos los que estamos resucitando ahí. Ya vamos a ver por qué nosotros no estamos resucitando ahí. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, oiga bien, vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquí podríamos decir de que estas almas que está refiriéndose aquí son las almas, digamos, de los mártires, de las personas que murieron en el Antiguo Testamento, las personas que murieron en el Nuevo Testamento, de la iglesia, pero no, esto no se está refiriendo a ese tipo de mártires. Sí son mártires, pero no son ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta es la venida de nuestro Señor Jesús cuando Él venga a reinar, cuando Él venga a gobernar, cuando Él venga a su reino milenial, o sea que así se le conoce, pero es un gobierno de 1000 años y más. Disculpen hermanos, tuve que parar un momento. Voy a tratar de continuar donde nosotros estamos, que dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquí continúa, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron reinaron con Cristo 1000 años. Nosotros podemos observar aquí, mis hermanos queridos, ¿verdad? Que está refiriéndose automáticamente de quienes, de las personas que van a estar viviendo, por decirlo así, van a estar viviendo en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo donde va a ser automáticamente el tiempo de la bestia, por decir algo, del tiempo de la ira del Señor. Ya estoy igual yo que diciendo el tiempo de la gran tribulación, pero es la ira de Dios, el tiempo de la gran tribulación que no ha habido ni habrá. ¿Por qué? Porque dice, vi las almas de los decapitados por, digamos, en aquel entonces llamado persecución de la iglesia, en aquel entonces llamado persecución de la iglesia de los patriarcas, donde sí muchos murieron decapitados. ¿Acaso, pregunto, verdad? ¿Acaso, pregunto, ellos en ese tiempo, vamos a ponerlo aquí, ellos recibieron o estaban marcándolos con el 666? ¿Se estaba dando esa marcación? Claro que no. Dice, los que no habían adorado a la bestia, miren, continúa con la misma y con la claridad de este versículo, ¿verdad? Donde dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces, está dándonos un tiempo que es donde estará trabajando la bestia, donde se hizo la imagen de la bestia y donde se les pedía que adoraran. Que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, porque nosotros sabemos de que la marca del 666 va a estar prácticamente ya sea en sus manos o en su mano derecha o en su frente. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
¿Quiénes fueron? Son, ¿quiénes son estos? Son los que se quedaron prácticamente después del tiempo en que nuestro Señor Jesús vino y tomó a la iglesia, donde hubo la resurrección de los justos, donde todos prácticamente los que estaban inscritos en el libro de la vida son arrebatados. Luego que ellos son arrebatados, comienza este tiempo o este periodo de la ira del Señor. En todo este periodo van a haber personas que son salvas, van a haber personas que van a aceptar. ¿El que van a aceptar? Van a aceptar lo que están diciendo aquí, va a aceptar el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. ¿Cómo van a aceptar y cómo van a llegar? Pues muy sencillo, mis hermanos. Ellos van a aceptar, número uno, porque tenemos que se van a seleccionar 144,000, ¿verdad? De 12,000 de cada una de las tribus. También vamos a y sabemos que va a existir lo que nosotros llamamos también como los dos testigos, ¿verdad? Los dos testigos. Estos dos testigos que va a darse el Señor, estos dos testigos que el Señor va a dar, estos van a predicar, van a profetizar, van a enseñarles a los que estén en el tiempo, en ese tiempo de la ira del Señor, van a enseñarles de que deben de cambiar su manera de ser, su forma de ser, y que deben de, por ende, aceptar que el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Muchos de ellos lo harán, otros no lo van a hacer. Las personas que aceptan el testimonio de Jesús y la palabra de Dios en ese tiempo de ira, pues automáticamente son estas personas que van a ser resucitadas en ese tiempo. Luego nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Nos dice muertos, automáticamente los otros separados, los que nunca aceptaron a Dios, tanto desde el inicio de la creación, ¿verdad? Desde, por decir algo, el tiempo de Adán y Eva, hasta aquí, todos los que murieron en contra de nuestro Dios, ¿verdad? Sin el testimonio de nuestro Señor Jesús, todos estos que murieron prácticamente no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esto dice que esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es de todos estos que están hablando aquí, de los decapitados por la bestia, de los que fueron prácticamente muertos por el testimonio de Jesús en el tiempo de la ira de Dios. ¿Por qué no dice que de los demás muertos, no, o sea, nosotros somos levantados? Porque la iglesia fue arrebatada prácticamente en el tiempo antes. No voy a cometer el error de decirles que fue arrebatada hace 7 años, porque no es así tampoco, ¿verdad? No es así tampoco. Nosotros tenemos 7 años, que es la última semana, sí, es la última semana, pero no tenemos el tiempo que va a durar exactamente el tiempo de la ira de Dios, el tiempo de la gran tribulación. Sabemos los 7 años finales, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo se va a desarrollar entre el tiempo que nuestro Señor Jesús venga por su iglesia y el tiempo que esté dando el cumplimiento de todo lo demás de los 7 años. Ahora, dice ahí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces nosotros podemos ver de que estos van a ser sacerdotes de Cristo, van a ser sacerdotes de Cristo, van a ser sacerdotes de Dios en el tiempo milenial, o sea, mientras Cristo esté gobernando esos 1000 años aquí en la tierra, durante todo ese tiempo que esté gobernando nuestro Señor Jesucristo, estos que resucitaron, que no se fueron en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, vamos a ponerlo acá, porque la iglesia, sí, una cruz para representar la iglesia fue arrebatada y está en los cielos. La iglesia está en el cielo. La iglesia, su venida, la vamos a ver más adelante, tal vez si no es en este video o en el siguiente, va a venir con lo que nosotros conocemos con la Nueva Jerusalén. Con la Nueva Jerusalén. Ahí es donde viene la novia. La novia va a ser arrebatada al cielo
y estará con Cristo. ¿Cómo va a estar con Cristo? ¿Y cómo va a poder estar Cristo si va a estar gobernando aquí 1000 años? Entonces yo te pregunto, vamos a quitar este tiempo y vamos a poner otro tiempo. Vamos a poner el tiempo actual. El tiempo actual que nosotros estamos pasando es el tiempo de la iglesia, ¿cierto? Ahora, si nosotros, aquí nos estoy poniendo este punto azul, ese es el tiempo de nosotros. ¿Estará Cristo con nosotros? Si Cristo está contigo, ¿estará Cristo contigo? Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque está en su manera espiritual. Él dice, estaré con vosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el fin prácticamente. Entonces, si Cristo está conmigo ahorita, y tú puedes decir que Cristo está contigo, sabiendo de que nosotros hemos visto y hemos conocido que Cristo está a la diestra del Padre, ¿cómo es que Cristo está con nosotros? Cristo está por medio del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo estaba en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Asimismo, mis hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada, aunque venga este tiempo del gobierno milenial, este tiempo del gobierno de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 1000 años y más, porque es un gobierno eterno, es un gobierno que ya no va a tener fin. Entonces, cuando venga este gobierno, ¿cómo vamos a estar nosotros? En la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a estar en el tercer cielo, donde está el Padre y donde está el Espíritu Santo también con nosotros, porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Pero cuando Cristo venga, lo vamos a ver y lo vamos a continuar desarrollando. El tiempo sé que no me va a dar para hablar todo lo que tenemos que hablar en este video. O sea, llevo 41 minutos grabando y lo más que quiero grabar es 1 hora y así el siguiente video. Pero sin perder más tiempo, la iglesia, mis hermanos, la iglesia prácticamente es donde nosotros estamos haciendo todo tratando de hacer o de explicar todo lo que va a pasar en este momento. Esta parte de la palabra de Dios, donde nos dice que los muertos que van a resucitar solo son, aquí no nos está hablando donde todos serán levantados y la iglesia va a ser levantada y la iglesia va a ser la resurrección de la iglesia y de los justos y de los santos, no, sino que nos dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia. Claro, Abraham adoró a la bestia, no, yo adoré a la bestia, pues ni ha salido todavía. Aunque para los adventistas, ¿verdad? Adorar a la bestia es prácticamente trabajar el sábado, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos, hacemos obras el sábado, entonces esa es la marca que tenemos en la mano y en la frente la marca de que no importa que nosotros no guardemos el sábado. Entonces, como no guardamos el sábado en nuestra mente, tenemos el sello de la bestia y tenemos el sello en nuestras manos porque trabajamos. Entonces, esa es la doctrina que ellos prácticamente, así en una manera resumida lo estoy dando, pero esa es la idea que ellos transmiten. Um, Según ellos, esa es la marca de la bestia, pero no. Estos que los que habían adorado a la bestia y a su imagen, ¿verdad? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Nosotros no lo estamos haciendo, Abraham no lo hizo y todos. Entonces, ¿por qué se refiere de que esta es la primera resurrección? Porque es precisamente cuando se da la primera resurrección, se va a dar en el tiempo del fin de la ira. Aprende eso. En el tiempo del fin de la ira es que se da la primera resurrección. ¿Se van a levantar los justos? Sí. ¿Por qué van a ser justos? Porque tienen el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Cómo recibieron el testimonio de Jesús? Pues podríamos decir que hay tres maneras, por decirlo así, ¿no? Que hay tres maneras de que hayan recibido eh, aceptar a Cristo, por decir algo. Uno, tenían conocimiento, ¿ok? Por conocimiento. Cuando estamos hablando del conocimiento, estamos refiriéndonos con esto que ellos conocían de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sabían, habían ido a algunas iglesias, habían tenido parientes, hermanos o alguien les había hablado y tenían un conocimiento previo de lo que nosotros estamos hablando. Disculpen que me volvió a pasar nuevamente esto. Vamos a poner una pausa. Bueno, continuando hermano, entonces estamos hablando que puede ser por conocimiento. Personas que de alguna manera u otra pues sabían
del arrebatamiento de la iglesia, por la predicación de estas mismas personas y predicación de los 144,000, predicación de los dos testigos, predicación de todo aquel que ha sido llamado. Todos somos llamados a predicar. Entonces, en ese momento se va a dar predicación y por elección. ¿Por qué? Por elección. Pues eligió Dios a los 144,000 que son elegidos y sus dos testigos también que son elegidos para predicar. Estos van a predicar al mundo que quede. Claro que vamos a hablar quiénes podrían quedar y quiénes podrían subsistir, ¿verdad? En ese tiempo de la ira, en ese tiempo de destrucción. Si imagínate cuántas personas quedaron en el diluvio, ¿verdad? Cuántas personas fueron salvas en el diluvio. Entonces, y si este tiempo de la ira va a ser un tiempo de angustia, un tiempo de ira, un tiempo de tribulación mayor que el tiempo que se suscitó en el diluvio, pues prácticamente habría que ver cómo, ¿verdad? Cuántas personas, si se va a dar o no se va a dar la oportunidad de que esta persona pueda recibir o pueda tener tiempo de aceptar a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A tiempo, antes de que cualquiera de estas calamidades, cualquiera de estas catástrofes, pues se acerquen. Cuando nosotros estamos hablando aquí entonces de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de que estos que quedaron son los que van a gobernar con Cristo y van a reinar con Cristo, dice ahí que estos 1000 años, ¿verdad? Y que estos son los que están o conforman la primera resurrección, hermanos, no podemos decir que el arrebatamiento es la primera resurrección cuando tenemos este texto bíblico muy, muy específico diciéndonos que esta es la primera resurrección. No podemos decir de que este es el momento del arrebatamiento o el momento donde nosotros, ¿verdad? Los justos y los salvos, hablando de la iglesia, estamos pasando aquí porque aquí es donde ya el tiempo de la ira está terminando. La iglesia no pasa el tiempo de la ira. Punto número 1. Punto número 2. No se menciona por ningún lado de que los justos y los santos, hablando de la iglesia, están siendo resucitados en este momento. No, lo que nos está mencionando es que la primera resurrección se está dando al fin de la ira y que las personas que van a resucitar fueron las que pasaron la prueba, que murieron en una manera, por decir algo, injusta, asesinados por las bestias, hablando del falso profeta, hablando del anticristo y hablando del dragón, ¿verdad? También, o el enemigo que es Satanás. El Señor lo reprenda. Entonces, de eso es que está hablando este versículo. Este versículo está hablando y poniendo en claro de que las personas que van a ser sacerdotes de Cristo y que reinarán con él 1000 años son las personas que vivieron el tiempo y pasaron el tiempo de la gran tribulación que no ha habido ni habrá, el tiempo de la ira y que son resucitados. En esta es, y se le conoce como la primera resurrección. Ellos son los que van a gobernar con Cristo y van a ser reyes y sacerdotes con Cristo. En este momento nosotros estamos reinando y somos reyes y sacerdotes para Cristo. ¿Y estamos con Cristo? Sí, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Le dijo bien claro a sus discípulos, ustedes no lo conocéis porque el Espíritu Santo no mora en vosotros. Está con vosotros, pero no estaba con vosotros. El Espíritu Santo ahora está con nosotros, con todos aquellos que hemos recibido esa promesa grande de nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Esa promesa, digo, de la promesa del Padre, diciéndonos que iba a enviar a su Cristo, a su Hijo amado, al Mesías, al ungido, a poner fin, ¿verdad?, al pecado y darnos esa salvación perpetua, como lo dice Daniel. Ok, entonces, si estas personas van a ser los sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. Vamos a hablar exactamente cuándo comienza el tiempo de la ira, para que tú y yo observemos. Hay un punto muy importante en lo que es el libro de Apocalipsis. Para muchos, así lo dice, para muchos predicadores, para muchos estudiadores de la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis no lleva un orden cronológico.
en ciertos momentos, en ciertos puntos muy pequeños, podría decirlo, en ciertos puntos muy pequeños, es así, ¿verdad? Que no va un punto con el otro punto correlacionado, hablando de que pues estamos hablando a veces de las trompetas o estamos hablando de las copas y se le muestra, el ángel muestra ciertas cosas distintas en medio de cada una de ellas o en el medio de algunas de ellas. Pero con respecto a los sellos, con respecto a las trompetas y con respecto al desarrollo de las copas de ira, está en un orden cronológico, todo es cronológico. Ahorita vamos al sexto sello, el inicio de la ira del Cordero. Hermanos, si nosotros aceptamos que el Cordero de Dios es nuestro Señor Jesús, si nosotros aceptamos que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, es Dios, nosotros podemos decir automáticamente que es el comienzo de la ira de Dios también. Porque a menos de que para ti Jesús no sea Dios, para mí Jesús es Dios, entonces pues ahí tendríamos como quien dice, una situación donde tú podrías decir, bueno, pues este es el comienzo de la ira de Jesús, no es la ira de Dios, pero es la misma, ¿verdad? Sabemos de que es uno solo. Cuando nos dice aquí, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí es donde nosotros podríamos observar lo que nos dice Sofonías, ¿verdad? Donde nos dice automáticamente en el Sofonías 1, en el versículo 15, que es día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y aquí en Apocalipsis nos está diciendo que que hubo un gran terremoto, que el sol se puso negro como tela de silicio, o sea, se opacó, la luna se volvió como sangre, hay tiniebla, hay entenebrecimiento, ahí está ese terremoto, ¿verdad? No lo podemos obviar, no es el terremoto más grande que ha habido, no, pero sí es un gran terremoto, porque dice hubo un gran terremoto, no quiere decir que es un terremoto pequeño, es un terremoto grandísimo. Eh, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Sabemos de que cuando habla aquí de las estrellas estamos hablando de astros pequeños o meteoritos. El meteorito es el que cae, el asteroide o el asteroide que entra a la atmósfera y que impacta sobre la Tierra, eso se llama meteorito. El asteroide que entra a la atmósfera y pasa, pero se destruye en el aire o solo cruzó la atmósfera, ese se llama meteoro. Entonces, cuando hablamos de que las estrellas cayeron al cielo, podríamos decir meteoritos, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, si nosotros tal vez no, en nuestras culturas no hemos visto muchas plantas de higos, ¿verdad? Pero hemos visto plantas por decir algo, de mango o de naranjas o otro tipo de frutas que cuando es sacudida por el viento, pues deja caer. Imagínense con ese impacto, con esa manera es que está diciendo el Señor de que van a caer estas estrellas, por decirlo así, estos meteoros o meteoritos, perdón, a la tierra. Y el cielo, dice, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Hermanos, creo que ustedes saben de que actualmente, si no lo pueden observar, lo pueden buscar en el internet, qué pasó con la isla de Japón cuando sucedió el tsunami y sucedió lo del terremoto, que la isla pues prácticamente fue desplazada, fue movida de su lugar. ¿Qué quiere decir con esto? ¿De que el sexto sello se abrió ahí? No, dice que toda isla se removió de su lugar. O sea, que este terremoto va a ser tan grande como el que sufrió, por decir algo, o el que pasó en, en Japón, pero a nivel mundial, donde todas las islas a nivel mundial, digamos nosotros, pues soy hondureño, les podría decir que nosotros tenemos las islas de la bahía, ¿verdad? Que son 3 islas que están ahí, Amapala también, pues todas esas islas
todas esas 3 islas de la bahía que decimos nosotros, las más conocidas, eh, van a ser movidas de su lugar. Que todas las islas, Hawái, todas las islas como Japón y otras, van a ser movidas de su lugar por este terremoto. Un terremoto que no solo va a mover las islas, sino que va a sacudir a toda la tierra. Por eso digo, ¿cuándo va a ser este tiempo? Este tiempo nos está dando que es el comienzo de la ira de Dios, es el inicio de la ira de Dios. El día de la ira de Dios ha llegado, hermanos. Si el momento en el que la ira de Dios ha llegado, si en el momento, lo vamos a ver en los siguientes versículos, si en el momento en que la ira de Dios está comenzando, ya estas catástrofes, imagínate, me voy a poner yo como ejemplo, yo no acepto a Jesucristo, yo no creo que Cristo sea mi Salvador, y entonces yo no estoy preparado, no estoy velando, no me interesa, y yo he oído a mi papá, he oído a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi esposa, a mis hijos inclusive, hablarme de la palabra de Dios, pero yo digo, no, si todo eso yo veo de que empieza a pasar, pues entonces yo voy a creer, pero en este momento yo no creo nada, ¿verdad? No creo nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a pasar todo esto. ¿Quién dice que en ese terremoto yo no voy a morir? ¿Quién dice que en ese terremoto, verdad? Que cuando venga ese terremoto algo no me pueda pasar a mí. ¿Quién dice de que cuando empiecen a caer los meteoros o los meteoritos en la tierra yo no voy a sufrir de ellos? ¿Quién dice que cuando se levante el tsunami, cuando se levanten las aguas, si estoy viviendo cerca del mar, si estoy viviendo cerca en las costas, por decir así, ¿quién dice que yo no voy a padecer? ¿Quién dice de que voy a tener tiempo, verdad, de poder aceptar a mi Señor Jesucristo o de creer en eso si la persona que va a mi lado, verdad, va manejando y yo soy incrédulo y la persona que va manejando es creyente y nosotros vamos en un viaje y vamos en vehículo o tal vez seamos incrédulos los dos, pero el que viene en un furgón, el que viene en un bus, el que viene en otro tipo de transporte, el que viene en un avión y situaciones inmensas. Hay infinidad de situaciones las que podrían pasar en el preciso momento en que todo esto esté pasando y que yo no tenga ni tiempo, hermanos, de poderme arrepentir, de poder buscar de Dios. Por eso el momento es ahora. Este es el momento que tú tienes que hacerlo porque Cristo puede venir en cualquier momento y la muerte en ese tiempo que Cristo venga, la muerte puede alcanzar a millones de millones de millones de personas en segundos. Así que mis hermanos, por favor, pongan atención en este tiempo, en este punto, ¿verdad? Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino, ¿verdad? Que se desvanece o se enrolla y todo monte, toda isla se movió de su lugar. Como les repito, ya hemos visto de que hay terremotos que hacen que las islas puedan desplazarse de su lugar. Observen bien lo que sucedió en el terremoto de Japón. Vamos a continuar con la siguiente lámina como para finalizar este punto. Nos dice en Apocalipsis siempre 6:15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Porque déjenme decirles de que muchos de los reyes, muchos de los ricos, muchos de los capitanes, muchos de los poderosos, ¿verdad? Muchas de las personas que tienen poderes, por decir algo, poder económico, se están haciendo sus búnkers y se están haciendo, como quien dice, sus centros de ayuda, sus centros como quien dice, vamos a, a librarnos de este tiempo, vamos a construir hasta maneras de camas y maneras de seguridad o medidas de seguridad donde nosotros vamos a pasar y no importa, no nos vamos a morir. Pero no, eso no va a ser, eso no puede ser así como quien dice de fácil, ¿verdad? Luego dice, y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. O sea, de que en ese momento también como que van a ver a Cristo, miren, de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
hablando del Cordero, hablando de nuestro Señor Jesús, es como que estuviésemos hablando también de nuestro Dios y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, nadie se va a poder sostener en pie una vez que comience la ira del Cordero, una vez que comience la ira de Dios. Nadie podrá sostenerse en pie. Todos, ¿verdad? Todos, como nos lo dice Sofonías capítulo 1, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Ahí empieza. No quiere decir de que en ese momento preciso de la que comenzó la ira, todo se destruyó. No, ahí comienza la destrucción de la tierra. Ahí prácticamente destruiré los hombres, las bestias, las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos. ¿Cómo no van a ser impíos si la iglesia ya se fue? El justo es justo y luego queda el impío. O hay justos o hay impíos. Entonces, quedan los impíos. Claro, van a estar los 144,000, que eso lo vamos a desarrollar también en el segundo video que vamos a desarrollar sobre este tema, ¿verdad? Dice, y raeré los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Cercano está el día grande de Jehová. Así que mis hermanos, aquí también dice, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente, como nosotros lo acabamos de ver, que aquí donde todos los reyes de la tierra, donde los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, todos siervos prácticamente se escondieron y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado. Así será, y nadie se podrá poner en pie. Por eso es que en otra parte dice que la gente se va a atormentar tan grande por el bramido de las aguas, ¿verdad? Por eso es que dice que la palabra de que hay de las que estén encintas en aquellos días también, porque si hubo persecución en el tiempo de la destrucción del templo, sí, hermanos, hubo persecución, pobre de las personas que estaban embarazadas, sí, pero este tiempo de gran tribulación, que es el tiempo mayor, el más grande, que nunca ha habido en la tierra uno como tal, ni lo habrá, hermanos. Este es el tiempo en el que nuestro Señor Jesús está hablando y estaba hablando en Mateo, en Marcos y en Lucas. Ok, mis hermanos, estamos ya sobre la hora. Vamos a tratar de ir concluyendo este video, ¿verdad? Para que quedemos igual con pendiente con el video número 2, tocando el tema sobre lo que es la ira de Dios. Estamos hablando de que automáticamente aquí, en el sexto sello, es donde se está anunciando que es el comienzo de la ira ha llegado. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos que la iglesia no pasa, no está puesta para la ira, no va a pasar el tiempo de la ira, el tiempo de la prueba, que la iglesia va a ser tomada, que va a ser rescatada antes de que todo esto suceda, hermanos, nosotros estamos hablando de que la iglesia en el sexto sello, hablando en tiempo, como quien dice, escrito y profetizado, que el sexto sello es el comienzo de la ira de Dios, la iglesia puede ser arrebatada entre el quinto sello, al final del quinto sello, al inicio del sexto sello, antes de que el tiempo de la ira sea iniciado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Todopoderoso, que no miente, nos dice, la iglesia no pasará el tiempo de la ira. Cuando nosotros observamos de que el tiempo de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, tenemos que entender bien claro, como lo dice ahí, que el tiempo de la ira de nuestro Dios Todopoderoso comienza en Apocalipsis capítulo 6, verso 17, en el tiempo de que se abre el sexto sello. Ahí, en la apertura del sexto sello, es que todas estas calamidades, toda esta tribulación, porque no vamos a negar, no vamos a pensar de que lo que está escrito en este sello, cuando dice que el sol se pone
negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, no vamos a decir de que prácticamente es un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. Realmente este es un tiempo de tribulación, o es un tiempo que comienza una gran tribulación en la tierra, la cual no ha habido ni habrá. Como podemos ver que hubo un gran terremoto, pero más adelante dice un terremoto tan grande que nunca ha habido ni habrá. Significa que ese terremoto va a quedar pequeño para el que ha de venir. Bueno, mis hermanos, eh, entonces, bueno, me disculpan mis hermanos, tuve que poner en pausa porque este niño bello que ustedes ven aquí, mi hijo, quería salir en el video y, y bueno, me vino y se me apareció aquí, está de vacaciones. Entonces, mis hermanos, estamos hablando sobre el tiempo de la ira de Dios, el tiempo en que nuestro Señor Jesús vendrá, ¿verdad? Y va a castigar a todos los impíos, como dice así, como nos dice la palabra, prácticamente a todos los que no estaban inscritos o inscritos en el libro de la vida, salvo los 144,000, que lo veremos en el siguiente video, que son escogidos para que pues queden en este tiempo, en este periodo para predicar. Hermano, la verdad que es tiempo de que busques de Dios, es tiempo de que pongas tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Si eres cristiano, no tienes seguridad de salvación, si todavía tú dudas de tu salvación, si todavía tú dices que no sabes si vas a ir al cielo o vas a ir al infierno, es una duda de tu salvación y quiere decir que el Evangelio no lo has comprendido. Para que tú comprendas tu salvación, tienes que haber entendido de que la salvación del hombre viene y proviene de nuestro Señor Jesucristo, no viene y proviene de tus obras o de mis obras. En tal caso, entonces la salvación sería por obras y no por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, espero de que disfruten este video, espero de que se conviertan a Cristo, que acepten a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador, que lo crean en su corazón, que de verdad Él es su Señor, que de verdad Él es su Salvador, y que podamos vivir con un testimonio agradecidos de la salvación que Dios ha dado para con nosotros. Voy a continuar de todos modos grabando el siguiente video de una vez, pero este video se va a ir primero y luego el siguiente. Bendiciones, que tengan un feliz día, recapaciten, mediten en lo que nosotros hemos expuesto, pequeños, en la pequeña cantidad de versículos que hemos tocado, ¿verdad? Porque el tema es muy amplio. El Señor los bendiga y que les llene de mucha gracia, de mucho amor y de mucha protección. Bendiciones, hermanos.